A Romanos capítulo 6. Vayan conmigo, vamos a leer los versículos del 3 al 11. Vamos a intentar ver esta porción de Romanos 6 en esta noche. Y la próxima semana queremos llevar a la aplicación el conocimiento de los versículos 12 al 14. Romanos 6, 3 al 11. Lean conmigo, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo también resucitó de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Durante la primera semana yo titulé el mensaje de vuelta a lo básico, lo esencial, la presencia de la naturaleza pecaminosa. La semana pasada hice la pregunta del versículo 2, no saben, y en esta noche quiero ir a lo número 3, ¿por qué necesitas saber? Hay una razón por la cual Pablo escribió lo que él escribió. Y no solamente es suficiente, damas y caballeros, tener conocimiento. Tienen que entender el por qué el apóstol le dio a la iglesia esta información. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estaba tratando de lograr? ¿Era solamente para darnos profundidad que nunca habíamos tenido? ¿Por qué necesita saber? Quiero que usted parta de esta noche con ese conocimiento. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti esta noche en el nombre de Cristo y estoy agradecido en esta noche una vez más el privilegio de predicar y enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no cometer violencia a tu palabra y pedimos la preciosa unción del Espíritu Santo, esa presencia que hace la predicación y la enseñanza fácil. Y te doy la honra por ello, conforme tú abres los corazones y las mentes de personas que están ante nosotros, que ven la cadena y escuchan a través de los equipos, radio, televisión, internet, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pablo hace la pregunta en el versículo 3, ¿o no sabéis? Y la palabra en el griego es arneio, y usted no necesariamente tiene que saber qué significa, pero en un sentido la palabra significa una falta de información, pero también tiene el sentido de falta de conocimiento número 2 y aún incluye la idea de un rechazo. Así que Pablo está diciendo, tengo que darles a ustedes algo que tal vez desconocen, o número 2, lo han escuchado y no lo entienden, o número 3, ustedes lo han escuchado pero lo han rechazado. Y saben, en Oseas, el Antiguo Pacto, capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, mi pueblo es destruida por falta de conocimiento. Pero también continúa diciendo en los próximos versículos que no solamente era una falta de conocimiento, era un rechazo de lo que Dios les había entregado. Lo que trajo por consecuencia las circunstancias en Israel que hicieron tanto daño al pueblo de Dios. Y en esencia, Pablo está trayendo al cuerpo de Cristo en el día en el que él escribió a la iglesia de Roma. Y en esta noche, él le está diciendo, no saben, o si han escuchado, no entendieron, o si lo han escuchado y lo entienden lo que se dijo, escogieron no creerlo, no saben.
Y Él también nos dice exactamente lo que es que nosotros necesitamos saber. Y en esta noche yo quiero enfocarme no solamente en lo que necesitamos saber, pero en el por qué tenemos que saberlo. Lo que vamos a aprender es que en el momento que el creyente pecador viene a Cristo, en el momento que dicen sí a Jesús, que el Espíritu Santo los inmerge o los bautiza en el cuerpo de Cristo. Ellos vienen a ser uno con Jesús. Hay una unión y esta unión está en la mente de Dios en el sentido de que trae como consecuencia una oposición, pero también afecta la condición espiritual del individuo. Así que yo no solamente cuando me uno a Cristo, estoy reconocido y lo creo, cuando soy bautizado en Cristo, yo no solamente se me da una oposición, sino que también estoy encontrando cambios espirituales específicos. Hay unas diferencias en mí que son logradas sobrenaturalmente por la persona del Espíritu Santo. ¿No sabéis? Hay muchos de nosotros que mientras fuimos bautizados en Cristo, también fuimos bautizados en su muerte. Nuestra unión con Cristo nos hace uno con Él. Así que en la mente de Dios somos crucificados con Cristo, pero hay una realidad en el mundo espiritual que no solamente es una posición, también afecta nuestra condición. Somos circuncidados con una circuncisión hecha sin manos, en otras palabras, algo que el hombre nunca podría hacer por sí mismo. Dios lo hace por nosotros. Y se nos dice, y es profetizado en 4 distintas escrituras en el Antiguo Testamento, lo que el Espíritu Santo haría cuando vino a llevar a cabo los beneficios del Antiguo Testamento que fueron establecidos por Cristo en el Calvario, que Él le daría a un ser humano un nuevo corazón, y al decir eso quería decir que Él iba a circuncidar, Él iba a hacer una operación en nosotros espiritualmente, no solamente una posición, pero también una condición. Él iba a circuncidar el corazón, Él iba a circuncidar el alma, las almas de los hombres, y el alma es una parte del hombre que siente, es su parte emocional, es como usted siente. Y el espíritu es la parte del hombre que sabe, que comprende, que piensa, y sé que hay mucha enseñanza que dice, bueno, el espíritu totalmente separado del alma, son entidades separadas. De hecho, Hebreos 4:12 dice que son separados, pero no son separables. No puede separar usted el alma del espíritu. En el momento que tiene información, usted siente algo, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Usted siente algo cuando tiene la información. Ahora voy a atacar a alguien que no debería porque este hombre se viste mejor. Pero si le digo a Dani, como yo tenía una suegra igual a esa, un suéter, y mi papá entonces empezó a trabajar. Él entendería el trabajo, la situación, y él sentiría algo. Bueno, sí, él va a sentir algo, él sentiría algo. Así que su conocimiento y cómo se siente es interconectado en el alma del hombre, y el espíritu del hombre está tan inseparable que en la experiencia de ser nacido de nuevo, cuando la persona es bautizada en Jesús, bautizada en la persona de Cristo, el Espíritu Santo circuncida el alma. ¿Y qué sucede? Que en lugar de un amor por el yo, nace allí un amor para con Dios. Usted no vino por esto por medios de mecanismos o reglas y rutinas. Cuando usted estaba inmergido en Jesús, usted estaba circuncidado con circuncisión del corazón y empezó a amar a Jesús. ¿Por qué? Porque usted fue cambiado. Hubo una condición espiritual anterior y ahora su hombre espiritual cambia. Ese hombre espiritual que no podía entender o concebir o de hecho tener comunión con Dios como debía, ahora fue recreado para que usted pueda escuchar de Dios. Y ahora entonces también el Espíritu Santo se movió en su interior y Él tomó las cosas del cielo y empezó a ponerlas en su conocimiento. El Espíritu Santo revela cosas a el espíritu circuncidado. Por eso el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu
porque son discernidas espiritualmente. En el momento que usted es unido con Cristo, bautizado en Cristo, no solamente se le da justificación y libertad de la penalidad del pecado, pero es circuncidado con circuncisión hecha sin manos. Soy internamente cambiado. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, dice que en el hombre interior tiene una circuncisión del corazón y el espíritu adora a Dios ahora y no por los hombres. Usted tiene que saber qué es lo que recibió en el momento de ser salvo. ¿No sabéis que así como muchos nosotros fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, dominados por la naturaleza pecaminosa? Y si es dominado por la naturaleza pecaminosa, quiero decir que la naturaleza pecaminosa estará constantemente impactando su espíritu y su alma. Esta creación de Dios, este cuerpo mortal que Dios ha creado, y el alma y el espíritu, todo esto envuelto en una envoltura de carne, ha sido influenciada por la naturaleza del pecado, la presencia del pecado, la naturaleza pecaminosa, y esa ha dañado todo aspecto de nosotros. Vamos a Efesios 4, por favor. Quiero mostrarles algo. Les voy a enseñar el poder de la obra de la naturaleza pecaminosa, algo que deben de entender. Y no voy a entrar en la doctrina, solamente quiero mostrarles a ustedes Efesios capítulo 4, para enseñarles lo que la naturaleza pecaminosa les hizo antes de ser salvos. Efesios 4, versículo 22. Y no tengo el tiempo de entrar en la doctrina de toda escritura acá, pero sí tengo un punto que quiero presentarles. Quiero mostrarles en 2 escrituras lo que la naturaleza pecaminosa le hizo. Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pablo está hablando con personas que ya han hecho esto. El viejo hombre está hablando del individuo que es dominado por la naturaleza pecaminosa. Cuando dice eso y usted lo ve, describe lo que usted era antes de ser salvo, y si está bajo el enseñoreo de la naturaleza pecaminosa y está operando como el viejo hombre. Y en ese sentido, eso es lo que la naturaleza pecaminosa hizo. Versículo 22. Corrompió según a deseos engañosos. La naturaleza del pecado en el ser humano, y esto es importante, movió su alma, espíritu, su mente hacia deseos engañosas. Ahora, cuando dice deseos, está hablando de un deseo fuerte. No es una palabra mala, pero aquí está diciendo de que la naturaleza pecaminosa inclinó la creación, la carne, la mente, todo lo que encierra a su persona, le inclinó la creación de Dios, inclinó la carne, inclinó lo que Dios creó, y lo hizo a través de deseos engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque eran deseos que usted tenía que parecían prometer algo, pero que eso nunca lo iba a lograr. Oh, si yo solamente pudiera conseguir eso. Si pudiese yo tener sexo antes del matrimonio, si yo pudiese drogarme tranquilamente, yo voy a tener un deseo de eso. Si yo solamente me pudiese robar esa posición, si pudiese mentir y tomar esa posición, usted pensaba que podía obtener algo. La naturaleza pecaminosa en usted dijo: así lo consigues, pero la naturaleza pecaminosa puso eso en su sistema y usted respondió. El pecado siempre viene del corazón, y la naturaleza pecaminosa doblegó el alma y el espíritu, y el cuerpo sigue. Entonces usted le atraparon, le sorprendieron con la mano en la caja de las galletas, y usted dijo: yo sé cómo voy a salirme de esto, voy a mentir, porque si miento no tengo que enfrentar consecuencias. Y eso es un deseo engañoso. Usted piensa que puede mentir y conseguir salirse con la suya. Eso no se puede.
Eso es un deseo engañoso. Es una actitud negativa. Por eso después de esto Pablo habla con los cristianos y les dice, ustedes tienen actitudes negativas, así que esto tenemos que hacer, cristianos. Dejen de mentir. Dejen de robar. Perdón. Amén, hermano Larson. Eso fue lo que le enseñó. Porque usted y yo nos hemos sido enseñados por la naturaleza pecaminosa, porque si estamos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, en parte por esos deseos engañosos. Así que cuando la naturaleza pecaminosa, cuando obró en la creación y no fue entorpecida, hizo que usted creyese que un estilo de vida era beneficioso, pero nunca le entregaría a usted lo que le estaba prometiendo. En algún momento tuvo sueños que no se cumplieron porque eran dañinos, engañosos, y tomábamos caminos equivocados. ¿De dónde usted piensa que vino eso? Vamos a Romanos 7 y realmente no tenemos el tiempo para discutir la doctrina de estas escrituras acá, pero quiero mostrarles lo que la naturaleza pecaminosa hizo. Son descripciones de la naturaleza pecaminosa cuando está activa en el individuo. Vaya a Romanos 7, versículo 8, y no tengo el tiempo de cubrir el contexto, pero más el pecado, la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión por el mandamiento, y aquí es la obra de la naturaleza pecaminosa, produjo en mí toda codicia o concupiscencia, podemos decir, y eso significa todo deseo negativo. Así que antes de usted nacer de nuevo, la naturaleza del pecado le inclinó en esa situación hacia pasiones negativas, todo tipo de concupiscencias, cosas que no son de Dios. Egocentrismo trajo deseos engañosos a su mente y su voluntad. Su espíritu aceptó esto como correcto y lo normal, y ahora usted se comportó de esa manera, pensando que mientras estaba a cargo estaba bien, pero realmente usted estaba cayendo en un declive espiritual que le conducía a la muerte. No solamente la muerte física, pero la espiritual, separación de Dios, la separación de lo que realmente traería vida a su vida. La naturaleza pecaminosa dominó la humanidad e inclinó la carne, la creación de Dios, hacia algo que ni siquiera reconocemos hoy como lo que Dios creó. Pero cuando el creyente pecador vino a Cristo y dijo, oh, ese nombre que cantaron en esta noche, oh Jesús, usted no tenía que saber nada, usted no tuvo que describir la doctrina, no tenía que estar calificado con una maestría, solamente saber que espiritualmente estaba separado de Dios por el pecado. Usted era un pecador y usted dijo Jesús y el Espíritu Santo, entonces ahora le inmerge en la persona de Cristo. Usted viene a ser uno con Él, es bautizado en Cristo, y con eso ahora es bautizado en su muerte, porque esa naturaleza del pecado que le ha inclinado en una mala dirección, y este poder del que nunca se podía libertar, cuando usted es unido con Cristo y crucificado con Él, ese poder en usted, sobre usted, fue roto como resultado de su unión con Cristo. Usted no simplemente se le dio una posición de justificación. Esa es la libertad de la penalidad del pecado, sino que estaba aceptando esto, y eso es lo que necesita saber, que cuando es unido con Cristo, bautizado en Cristo, estamos hablando ahora de salvación, que usted es traído a la persona de Cristo, el Espíritu Santo hace la obra de regeneración, circuncidándole con circuncisión hecha sin manos. Usted viene a ser una nueva criatura, y entonces el Espíritu Santo se mueve en su interior
y empieza a fluir del Padre la naturaleza de Dios. Así que en el momento de salvación no saben que la naturaleza pecaminosa está en silencio y usted, de acuerdo a Pedro, 1 de Pedro versículo 4, viene a ser participante de la naturaleza divina. Usted tiene una nueva naturaleza, una naturaleza que viene, la naturaleza de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra santificadora y empieza a poner en usted un conocimiento de Dios, en este espíritu nuevamente creado, renovado, una alma nueva, en esta nueva criatura, en Cristo Jesús. Usted no ha conocido nada, usted no ha hecho nada, usted no le ha pedido que haga nada. Esto es lo que sucede cuando usted nace de nuevo. Jesus said, born again and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born. I've been born again. Don't you know? Born No sabéis. again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Oh, born again, and oh, because, and oh, because, and oh, because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Born again. Nacido de nuevo. El Espíritu de Dios se mueve en nuestro interior y todo su poder santificador y su pecado empieza a caerse. Lo que antes pensaba y hacía no tiene sentido ya. Usted tiene un nuevo pensamiento y un sentidor nuevo y tiene la persona de Dios a través del Espíritu viviendo en su interior. No estoy hablando del bautismo con el Espíritu Santo, estoy hablando de regeneración, estoy hablando del poder de santificar como resultado de la salvación. Yo soy pentecostés. Cuando fui salvo no lo era, pero Dios me dirigió y me colocó en medio de este movimiento pentecostés y lo primero que vi fue ese hombre, estas personas en la televisión. Y yo dije, yo no entiendo qué es lo que él está diciendo cuando él estaba hablando de todo lo que hablaba. Yo realmente era del norte, que vivía en el sur. Pero lo que él estaba predicando, yo lo estaba viviendo, yo lo sentía. Así que yo era pentecostés, yo creía en el bautismo con el Espíritu Santo. Pero si pentecostés no entiende lo que estoy predicando en esta noche sobre lo que el Espíritu Santo hace por la cruz, entonces continuará muriendo y fallando. No debe de morir y fallar. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, pero no es el agente santificante de la iglesia. La cruz es el medio de cómo el creyente es santificado, porque liberta a la nueva criatura en la persona de Dios y empieza el fluir del Espíritu Santo a través de esa obra en particular antes de usted saber cualquier cosa. Los primeros 6 meses de mi salvación yo tengo una relación dinámica con el Espíritu Santo. Yo no sabía nada, pero era poderoso. Las drogas se fueron, el alcohol se fue, Dios me dirigió, me guió. Él empezó a revelar la palabra, la evidencia del Espíritu en mí. Es lo que Él hace, Él está allí para hacer eso. Y cuando yo escuché del bautismo con el Espíritu Santo, dije, yo quiero eso. Eso es algo más que puedo tener. Es una segunda obra y yo quiero todo lo que Dios quiere que yo tenga. Y dije, Señor, yo quiero eso. Y empecé 3 meses en mi experiencia de salvación a buscar ese bautismo. Y la semana del 6 de julio
Dios me llamó al ministerio. El 4 de julio me bautizó con el Espíritu Santo, pero el bautismo con el Espíritu Santo primordialmente es para el servicio, trae los dones a la actividad, trae el poder de Dios para mensajes, trae la unción de Dios en una medida mayor. No es para santificación. Si no entendemos eso, Donnie, el movimiento Pentecostés se morirá. La historia se detiene aquí. No puede ser así. Porque el mundo ha sido tocado por hombres y mujeres bautizados con el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, pero tienen que saber cómo vivir correctamente para poder proclamar este mensaje en poder. No quiere solo uno o el otro, necesita ambas cosas y el entendimiento de cómo funciona. Necesita salvación y santificación y necesita el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, pero lo hemos tenido todo envuelto. Cuando estudia la historia del Pentecostés no entienden lo que acabo de decir. Si no lo entendemos, si el Pentecostés, asambleas de Dios, iglesias de Dios, ustedes son mis hermanos y hermanas en Cristo, Pentecostés cuadrangular, si no entiende lo que realmente les santifica a través de la fe en Cristo y la cruz, su unión y su comunión y sus denominaciones continuarán muriendo. Usted no puede predicar el bautismo con el Espíritu Santo sin predicar el poder del Espíritu en regeneración y la cruz y sobrevivir. Y Dios miró nuestra ignorancia años atrás y no lo está tolerando más. Pero Pablo nos dio este conocimiento. Somos sepultados con Él, bautizados en su muerte, para que así como Cristo fue resucitado, versículo 4, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ordenemos nuestras vidas. Y el erudito griego Kenneth Wuest dice que es esta idea de una novedad de vida, realmente habla de una fuente de vida. Así que una vez más, somos dirigidos a la obra del Espíritu Santo. Anteriormente tenía el yo como la fuente de poder para hacer lo que necesitaba hacer, pero cuando usted nace de nuevo y cambia y empieza a tener esta maravillosa experiencia del cristianismo, ahora su fuente de poder no está en su voluntad, ahora no está en su conocimiento, no está en lo que usted hace. Usted no recibe recompensas, porque si usted trabaja por ello es una violación del término gracia. La gracia es algo por lo que usted no trabaja, no se lo merece. Así que de alguna manera yo tengo que tener experiencia en la gracia de Dios. Tengo que recibir algo que no me puedo ganar, que tiene que haber una razón por la cual el Espíritu Santo continúa impartiendo la naturaleza divina y pone en mí tanto el querer como el poder para hacer el servicio de Dios y ser la persona de Dios, porque el Espíritu Santo se mueve en mí. ¿No sabéis? Si no sabe, exitosamente no va a poder vencer áreas de su experiencia cristiana y será menor de lo que Dios ha querido. Tal vez sobrepase el problema 1, 2, 3, 4, 5, pero 7, 8, 9 y 10 serán insuperables para usted. Todavía puede irse al cielo, claro. Pero eso no es una vida abundante. Y espero que no se moleste, pero él mismo lo dijo en el 1988, el hermano Swaggart tuvo un tiempo de gran dolor y no entendiendo de lo que estamos hablando acá, el Señor le dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora no conoces. Al hombre que había ganado millones de personas, el Señor le habla y le dice, te voy a mostrar algunas cosas sobre el Espíritu Santo que tú ahora no conoces. No se trataba de los dones, no se trataba del poder y la necesidad del bautismo, se trataba del entendimiento de lo que la cruz hizo para activar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sin ese conocimiento,
Usted no va a ser lo que Dios quiere que sea en su carácter, y tarde o temprano los dones que tiene van a caerse en el carácter que no puede ser nada más que eso, porque Dios no quiere que nosotros seamos solamente buenos predicadores, Él quiere que seamos personas buenas. Pueblo de Dios, pueblo de carácter, personas que están siendo cambiadas, y Pablo quiere que el pueblo sepa esto, y tengo que avanzar. Pablo quiere que el pueblo sepa. Así que les dice lo que sucede en el momento de salvación, y ahora usted camina de una nueva fuente de vida. Ahora el Espíritu Santo va a operar en usted, porque si hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y yo no creo que la semejanza de su resurrección se refiere a un punto de vista escatológico de lo que está en el futuro. Yo creo que habla del poder de resurrección ahora. En Romanos 8, Pablo escribe en el próximo capítulo, en 2 capítulos, en el capítulo 9 dice: pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Versículo 9 del capítulo 8 dice: el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso no es bautismo, sino salvación. Ahora cualquier hombre que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo no está en él, el cuerpo ha muerto por el pecado. Y eso es lo que tenemos que saber. Esta carne en la que vivimos, aún siendo una nueva criatura, ha muerto, es separada de la habilidad de producir justicia. Usted no puede producir la vida cristiana. Este cuerpo, y cuando habla de cuerpo o habla de todos nosotros, usted no tiene la manera de vivir para Dios. Usted necesita ayuda. El cuerpo está muerto por el pecado, aún después de haber nacido de nuevo, aún después de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo? No está disminuyendo el hombre de la nueva creación. Él le está diciendo: no ponga ninguna fe en usted y lo que puede hacer. El cuerpo está muerto por el pecado, pero gracias a Dios por esto. El Espíritu vive por la justicia, y si Cristo está en vosotros, el Espíritu es vida por la justicia. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará su cuerpo mortal. Usted no puede, pero Dios sí. Usted no puede. No puede. Pero Dios sí. Y eso es lo que usted necesita saber. Y eso es lo que tenemos que entender. Y es lo que Pablo nos enseña, lo que hacemos. No para que estemos arrogantes. No para que seamos orgullosos de nuestro conocimiento. Así que yo no quiero exaltarme sobre el mensaje de la cruz. Oh, bueno, nosotros predicamos este mensaje. ¡Qué bueno! ¡Vívalo! ¡Hola! Si ha recibido algo que cambia su vida, permítame ver el cambio. Una señora en el comercial: ¿dónde está la carne? Yo quiero ver el cambio. Yo no quiero escuchar su argumento teológico. Yo quiero ver su caminar como Jesús, comportándose como Jesús, tratándose los unos a los otros como Jesús, alcanzando al mundo como Jesús. Así que Pablo nos dice lo que tenemos que saber, no para que nosotros solamente podamos, de hecho, tener conocimiento, pero el propósito de mi mensaje en esta noche, para darle este pensamiento, solo este, es que Pablo enseña y predica esto para enseñarnos lo que es el blanco de nuestra fe. Cuando entiende esto, no se llena de arrogancia de su conocimiento, sino que se mira a sí mismo y dice: Señor, yo no puedo. Tú puedes, ayúdame. Ahí está la teología. Señor, yo no puedo. Mi conocimiento de lo que Cristo hizo por mí me hace entender que yo, aún hasta después de ser salvo y lleno del Espíritu Santo,
y educado y viviendo para Dios. Yo no tengo en mí la facultad para producir justicia. Aún ahora yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame. Así que Pablo enseña esto en Romanos 6, no para hacernos teólogos como él, pero para darnos lo que debemos de haber puesto nuestra fe desde el principio, lo que Jesús hizo y lo que es Jesús. Porque fue Jesús quien fue al Calvario. Fue el Hijo de Dios quien pagó el precio. Es mi unión con Él, pero es Él. Es Él. Es su muerte que pagó la penalidad de mi pecado. Y ahora yo soy bautizado en Cristo y yo me identifico con Él. Jesús en el Jordán fue bautizado en las aguas para identificarse con el hombre, para identificarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Él dejó que Juan lo bautizase para identificarle con el hombre, pero cuando nace de nuevo, cuando es salvo, el Espíritu Santo le inmerge en Cristo, porque usted tiene que identificarse con quien Él es y lo que Él hizo. Así que cada día yo me identifico, yo me asocio, que mi victoria no está en lo que yo hago, está en Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Mientras entendemos las Escrituras acá, entonces entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Salmistas, músicos, se me terminó el tiempo. Ese reloj que pasa el tiempo tan pronto. No simplemente dice, necesitas saber, hay una razón por la cual necesitas saber. ¿Por qué dice? Y lo voy a cubrir eso la semana próxima. Puede ir también usted a mi página de Facebook, Lauren Larson Ministries, y allí puse un diagrama que iba a usar en esta noche. Bueno, lo pueden poner por un segundo. El viejo hombre, nuevo hombre, a ver si lo pusieron allí. Ahí está. Gracias. No tengo el tiempo de enseñarlo esta semana. Así que vamos a volver a eso la próxima semana, pero puede ir a mi página de Facebook, allí en Lauren Larson Ministries, y copiarlo, escribirlo, donde quiera que he estado enseñando esto. He desarrollado ese diagrama hace unos 20 años atrás y le ayudará a entender los conceptos de lo que hemos tratado de entregarles, y se los voy a dar la próxima semana. Pero Romanos 6, versículo 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, aquel que era dominado. Por la naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo, para que el cuerpo del pecado, que todo el aspecto del pecado llevado a cabo en mi cuerpo, pueda ser destruido. En este caso, no tengo el tiempo de enseñarlo, pero no quiere decir que lo erradica, quiere decir que lo va a dejar inútil, a fin de que no seamos más pecados o siervos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si es libre de la naturaleza pecaminosa, está libre de su obra que le inclina a esas pasiones indebidas. Pero usted y yo tenemos mucho que desaprender. Usted no tiene que tener una naturaleza pecaminosa activa para desear el pecado. Algunas de las cosas que ha aprendido ya son difíciles de olvidar. Voy por este lado porque allí no están admitiendo nada. Algunas de las cosas que usted ha aprendido como pecador, algunos de los procesos de la vida, algunos de los pensamientos que ha tenido sobre su vida no están correctos y le llevan a acciones equivocadas. Así que Dios empieza a corregirle a través de su palabra y dice, eso no es correcto. Y aún en usted todavía tiene un deseo de hacer las cosas negativas, hermano Lauren. Bueno, yo cuando entendí que la naturaleza pecaminosa fue derrotada en el Calvario, y ese quiere decir que no tengo más problemas. Pero ese es solamente el comienzo, el principio. Ahora empezamos la renovación de la mente. Y la mente, bueno, no tengo el tiempo, pero Efesios 4 usa la palabra mente
y en Romanos 12 no está hablando la mente que piensa, en el griego está hablando nous e indica el centro de su ser. En el centro de su ser hay muchas cosas en usted que no están correctas aún después de ser salvo, y tiene que permitir que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios cambie eso en su vida. But you can't change yourself. Pero usted no puede cambiarse usted mismo. So each and every day, Así que cada día I place my faith yo pongo mi fe en Cristo in what He's done for y lo que Él ha hecho por mí. me. I know Yo sé now why ahora el por qué I need to have my necesito tener mi fe allí, let the Holy Spirit para que el Espíritu Santo tenga la habilidad de cambiarme, line upon line. línea sobre línea, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poco aquí y un poco allá. I interact with the Yo interactúo con el mundo, con la iglesia, yo me consagro a mí mismo, abandono las cosas del mundo, no hago provisión por la carne, y todas esas son actividades correctas, pero en sus propios lugares no santifican, solamente le ponen en una posición de ayudar el proceso que tiene que llevarse a cabo por Dios mediante Cristo. I can't. Yo no puedo. You can. Usted puede. Usted no puede tampoco, pero Él sí puede. Ayúdame, Señor. ¿Y qué hago, hermano Larson? Me levanto cada mañana y digo, Señor, gracias. And I acknowledge that Y yo reconozco que lo que hiciste en el Calvario enough to say es suficiente para salvar, cambiar y ponerme en el camino a la santificación. I worship you and I praise you. Y te adoro y te alabo y dependo de ti. Y cuando usted falle, que lo va a hacer, You don't ignore your failure. no ignora su fallo o pretende que no ha sucedido, simplemente dice, Dios perdóname, usted se arrepiente, se aparta de eso y mira al rostro de su Salvador y dice, Señor, yo confío en ti. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay it down. Oh, I will cling to the old rugged cross. Do you know now why? ¿Sabe ahora por qué? Exchange it someday for a crown. And so I'll cherish the old rugged cross. Thank you, Jesus, till my trophies at life's side lay down. Oh, I will cling to the old rugged cross, and I'll exchange it someday for a crown on a hill far away. Stood an old rugged cross. It was the emblem of suffering and shame. Oh, how I love that old cross where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. Sing it now. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down.
Demos al